El otro día estuvo Mario Redondo, que es fisioterapeuta, licenciado en educación física, especialista en tratamientos en personas en procesos oncológicos. Yo creo que está haciendo un trabajo muy, muy bueno de divulgación y impulsando mucho el aprender más sobre ese tema, ¿no? Publicaba un clip que se hizo muy polémico porque, bueno, básicamente decía que la mayoría de los médicos intentaban primero que la persona no se hiciese daño, de alguna manera desincentivando, lo voy a poner de una forma así como elegante, desincentivando que hiciesen ejercicio. Y él, de forma muy vehemente, decía que eso es una mala praxis, ¿vale? Estoy parafraseando un poco. Se montó una importante entre médicos, entrenadores, fisios, pacientes, cada uno tenía su visión. Eh, Había médicos que decían, ya, pero es que nosotros no tenemos formación, no sabemos prescribir. Había otros que decían, bueno, ya entra el tema de la farma, de los intereses, ya empieza a ponerse todo como muy, muy turbio. Tú que estás en medio de todo, ¿cuál es tu perspectiva de esto y cómo crees que debería ser esa colaboración entre un sanitario que entiendo que no debe saber de ejercicio o de movimiento, sí que tiene que entender que es algo positivo, eh, que al mismo tiempo hace una medicina un poco de seguridad, proteccionista, es decir, no quiero que porque algo que yo haya dicho se haga daño. O sea, entiendo todos esos conflictos que hay, pero estoy seguro que hay una forma más óptima de llevarnos todos mejor. No es sencillo porque intentamos personalizar o generalizar personalizaciones, ¿no? Ya. Si buscamos las competencias y las intentamos personalizar en individuos, nos encontramos con problemas de solapamiento de competencias porque probablemente haya individuos que estén formados en varias disciplinas, aunque no tengan el grado específicamente, y que puedan pisar líneas competenciales de manera cómoda. Pero esto no es la realidad competencial ni la realidad global. Entonces tenemos que irnos a lo que es una competencia, en definitiva. ¿Qué pasa? Que en medicina están muy definidas en el ámbito de las especialidades. Un traumatólogo no pisa a un oftalmólogo, por exagerar un poco, y se complementan entre ellos, pero un médico, sea traumatólogo o oftalmólogo, frente al resto de disciplinas sanitarias, sí que tiene todas las competencias. Entonces estamos ahí un poco, todavía la legislación no ha evolucionado como sí lo está haciendo la disciplina. La profundidad que hemos desarrollado en nuestra disciplina en fisioterapia en distintos campos en los últimos 15 o 20 años frente a la legislación que tenemos, que es pues más o menos de esa época, más de 20 años lleva ya vigente, que establece cuáles son nuestros límites competenciales, no refleja, como digo, la realidad del día a día. Entonces tenemos que irnos pues, a estos debates de Internet en los que, bueno, pues al final se acabará legislando, entiendo, la realidad que tenemos. Entonces, lo que sí que es cierto es que tenemos que ser conscientes de que tenían mucho más sentido estos límites competenciales antes, hace 20 años, como digo, que hoy. Hoy, con la capacidad de acceso que tenemos a la información, al desarrollo personal, cada uno a nivel de conocimientos y demás, las competencias se están difuminando. Y esto es un tema que no es menor. Los colegios profesionales, que estamos ahí para regular las profesiones precisamente, es una pelea en el día a día. O sea, cada día prácticamente, cada semana, por no exagerarte, tenemos algún punto de fricción con alguna de las disciplinas con las que confrontamos a nivel competencial, ya sea con podología, con terapeutas ocupacionales, con médicos. Tenemos ahí nuestros rifirrafes que intentamos negociar, intentamos trabajar para convivir mejor y entendiendo pues, la diversidad que tenemos dentro de cada persona, de cada individuo, porque que un médico sepa de ejercicio no es lo que debería ser, no es lo normal. ¿Qué pasa? Que al ser médico podría saber de ejercicio y no pasaría nada. Es lo que digo que hay como una especie de línea entre lo que es ser médico hacia adentro y lo que es ser médico hacia afuera. Pero desde la línea de fuera, que es de donde venimos nosotros, hacia la medicina y convivir en esto, yo creo que en el uno a uno es donde tenemos que jugar. Es decir, yo con mis médicos de referencia sé a cuáles les puedo mandar y saben lo que tienen y cuáles no. Y también sé, por ejemplo, caso de ayer mismo de la consulta, la médico de familia le había dicho a una paciente que en una hernia discal no se pueden hacer sentadillas. Claro, a mí eso me choca. Hay que ver el caso en concreto y tal. En esta paciente, las sentadillas están perfectamente indicadas después de hacer nuestra valoración. Pero las creencias, en este caso de esta médico, eran justo contrarias. Mm. ¿Qué tengo que hacer yo en una situación así? Que es más o menos lo que me estás proponiendo. ¿Qué es lo que me voy a plantear? Hablar con esta médico y plantearle cuál es tu criterio para no proponerle desde un punto de vista positivo. Como digo, hay algo que me estoy perdiendo. ¿Has visto algo que yo no estoy viendo en mi exploración que te impide decirle o darle un consejo, porque la literatura va por este camino y en base a mi criterio clínico
yo le propondría este tratamiento. Y que el mensaje tiene consecuencias también. Exacto. Eso, el segundo paso es este, es, no, pues es que yo creo que esto no está bien. Bueno, ¿quién prevalece? ¿El criterio de quién? Porque el paciente es de los dos. Entonces tenemos que negociar y negociar las resistencias y decir, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo. Yo creo que el movimiento es positivo en base a esta literatura. Yo creo que si el médico me dijese, me voy a poner en situación porque no he hablado todavía con esta compañera, no, yo creo que, porque ya me ha pasado otras veces, yo creo que no, que es mejor no moverse. Pues ahí tendremos que ver quién se va a hacer cargo del paciente. ¿Te vas a hacer cargo tú o me voy a hacer cargo yo? Me lo has derivado a mí, mi criterio es este, es como si lo mandas al oftalmólogo y te dice hay que operar y tú decides que no, ¿no? Es un Ujú. poco ese punto, ¿no? Ponerte como igual, que muchas veces es lo que no nos está pasando. Cuando tú tienes argumentos de sobra, porque te basas en la literatura científica, te basas en tu experiencia clínica y has hecho una buena valoración de tu caso, tienes que tener argumentos para poder rebatir esto y no por un estamento dejarte llevar, ¿no? Entonces, Ya. cuando vamos con un compañero, si el compañero tiene un argumento mejor, yo me pliego y digo, tienes toda la razón, mira, es que este caso, otro caso de hace muchos años, paciente, normalmente el médico de familia no indica, no puede indicar, deriva a fisioterapia y nosotros, con un motivo de consulta, y nosotros valoramos, que también es una peculiaridad, la atención primaria es el único sitio en el sistema público de salud en el que el fisioterapeuta tiene la obligación de valorar al paciente, porque en la hospitalaria es el rehabilitador el que suele hacer este proceso y si algún fisio lo hace porque quiere y no porque esté obligado, ¿no? Entonces, como tenemos la obligación de valorar, el paciente viene derivado como problema. Vamos a etiquetarlo con una clasificación internacional de enfermedades, cervicalgia, el clásico, Ujú. ¿no? En este caso era una artrosis de rodilla. Indica ultrasonidos. Digo, ¿cómo es posible esto? Primero, la literatura que hay sobre los ultrasonidos para la artrosis es escasa. Un médico de familia. Un médico de familia, Ah. que nunca indican. Este médico no me había indicado nunca. Y digo, antes de decirle nada al paciente, digo, tengo que consultar un poquito, vamos a esperar una semanita que me dé tiempo a hablar con el médico, tu Mm. caso, y ya te propongo un tratamiento. Esto es importantísimo. El paciente tiene que quedar fuera de todo debate clínico Claro. en este punto. Luego hacerle partícipe y que opine, por supuesto, pero una vez ya acordado entre los profesionales. Porque muchas veces lo usamos al paciente de pelota. Y esto es peligroso, porque el paciente, como tú dices, tiene consecuencias sobre lo que le decimos. Y si Claro. nosotros le decimos esto, es lo típico que hacemos del clásico, y que no se me ofenda a nadie, albañil, te dice, ¿quién te ha hecho esto? ¿No? ¿Quién te ha hecho esta chapuza? Pues esto no tenemos que caer en eso y siendo respetuosos, el debate es súper sano para crecer. Y lo que yo hice en este caso fue apartar al paciente del proceso, digo, dame unos días que hablo con tu médico y que me diga. Y me comentó el médico que efectivamente me había indicado eso porque el paciente tenía una expectativa muy positiva hacia esto y que si no, no iba a poder mejorar y no iba a poder avanzar porque anteriormente le habían hecho esto y él tenía esa creencia. Y yo en ese momento, pues me plegué y dije, pues mira, te lo compro. No quiero complicaciones, esto era hace muchos años, como digo, no teníamos tanto avance en lo que es la educación, en todos estos principios, y digo, Ujú. pues le voy a poner, por lo que decíamos antes, ¿no? Unos poquitos minutos de ultrasonido, me da igual que esté apagado o encendido, que genere esa expectativa en el paciente y luego ya me meto yo con mi ejercicio para la artrosis, ¿no? Tirando de placebo ahí para. Exacto. Y negocio con el paciente, decir, mira, yo creo que esta no es la mejor solución, ¿qué te parece si combinamos lo que tú crees con lo que yo creo y vamos adelante, ¿no? Que es un poco lo que decíamos al principio. Pero hay casos individuales en el uno a uno. Si yo tuviese que decir, oye, un médico de familia tiene que indicar ultrasonidos al fisioterapeuta, diría ni de coña. Mm. O sea, esto no es el papel del médico. Segundo, esto no tiene la literatura, soporte en la literatura como para poder hacerse en este tipo de procesos, etcétera, etcétera. Pero claro, como te digo, los colegios lo vemos a nivel profesional y el individuo es en el uno a uno. Y yo creo que deberíamos, por responderte a la pregunta que me hacías, solucionarlo en el uno a uno. Habrá médicos que tengan la competencia y la capacidad y Mm. otros médicos que no. Y todos estos debates de Twitter o de redes son estériles en mi opinión. Pero ¿no crees que un médico sin necesidad de saber prescribir ejercicio debería estar al menos a un nivel muy básico actualizado con, por ejemplo, esta iatrogenia verbal, ¿no? Ciertos mensajes nocébicos que puedes dar. Sí. Eso es algo muy básico, eso es un curso de hora y media, 2 horas, donde lo explicas, donde lo fundamentas y donde eso se expande a toda la profesión. Es decir, decir ciertos mensajes puede tener un efecto negativo en la cronificación o en la percepción de. Coge tu mensaje y cambia la palabra médico por fisioterapeuta. Ujú. ¿Crees que debería un fisioterapeuta saberlo? O sea, no lo doy por supuesto que lo La sabe. realidad es que no es así. Es que tenemos un montón de compañeros que siguen hablando de recolocar vértebras Ya. en el año 2025. Vale, pero O sea, sí, es o sea, que pero quiero decir, no es no excusa, es depende decir, tanto de la profesión, como decimos, hay médicos que ya saben perfectamente esto. la cosa Depende de la es, formación. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa que
a nivel jerárquico, a nivel de autoridad y a nivel de percepción cultural, el médico está arriba Que es del su fisio. responsabilidad, pero es que esto no es de Berialandia, esto es la realidad social que tenemos y los Sí, médicos son personas que viven en un contexto. Y si tú miras los planes de estudio de las universidades de medicina, el fisioterapeuta brilla por su ausencia. ya, O sea, conocen a la enfermera porque les toca en las rotaciones de prácticas convivir, pero el ya. fisio no conoce lo que es un fisioterapeuta. O sea, no es una realidad para ellos. Pero en este mundo en el que hay un trabajo, hay un mejor trabajo, una mejor gestión, es más eficaz todo lo que sucede en, en un primer estadio, en la primaria. No necesitamos que al menos esa primera línea de batalla entiendan los beneficios del ejercicio, los beneficios de, o sea, lo que es el efecto Sin nocebo. ninguna duda. Eso sería lo ideal, Exacto. insisto. Y creo, a lo que voy es que creo que no debería ser tan difícil. Es que ya personas en Internet, la población, empieza a saber. Es verdad que hay muchos fisioterapeutas, no lo voy a justificar, que todavía están R que R con ciertas cosas. Pero, llevan muchos años ya Te he con... puesto un extremo para ilustrar un poco el punto de vista. Pero sin irme a un extremo, yo tengo compañeros en la misma dirección asistencial que me dicen que cuando yo les comento la manera que yo tengo de enfocar a mis pacientes, me dicen que ellos son más convencionales. Más convencionales significa ultrasonido TENS, etiquetita, 10 esto es lo que sesiones yo hago y y next. son lentejas. Exacto. Eso te Joder, he puesto tío. el extremo, ¿eh? Y te Sí, estoy hablando de gente en el año 2025, joven, me voy a considerar joven porque son más o menos de mi quinta, que sigue teniendo esa mentalidad. Es decir, por eso digo que hay que ir más al caso individual. Sería lo ideal que el médico de familia tuviese ese conocimiento, pero es que luego a los cursos se tienen que apuntar de manera voluntaria, no se lo puedes meter en vena. ya. Y a los cursos solo se apuntan los que ya tienen una perspectiva. Y volvemos al modelo transteórico del cambio. Si no están preparados para cambiar, ellos también Ya. son seres humanos. Es un problemón, ¿eh? Es un No digo que problemón porque sea menor, además tú dices sería ideal. Yo te diría sería necesario. pero si lo empujas, no resulta. Volvemos a la confrontación. Ya. Al final yo creo que no confrontamos competencias. Simplemente es el médico. Yo entiendo que tiene una autoridad, que han estado diciendo eso durante años y que cuesta mucho decir estamos equivocados, pero tú y yo hemos estado equivocados miles de veces. Yo empecé en esto siendo osteópata. Claro. Entonces, claro, yo me he tenido que comer mucho trabajo interno y decir, "Uf, madre mía". No es fácil, no es fácil. No es Yo he fácil, pasado por ese proceso igual, todos pe- hemos crecido pero de algo, pero tienes que pero el médico hacerlo. no está preparado para hacerlo por lo que tú dices, volvemos al estatus, y Eso no es. está preparado para hacerlo, porque todavía tiene muchísimo respaldo social para seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y lo que yo te digo es que tendría más respaldo y más respeto social si mostrasen la humildad deontológica de decir, joder, yo pensaba que te estaba ayudando cuando te decía no hagas ejercicio, haz reposo absoluto, y ahora me estoy dando cuenta que era un mal consejo y no lo he hecho de mala intención, pero ahora sabemos, eso sí que podemos Eso, decir, lo sabemos. esto es un tema generacional también, yo creo, ¿eh? ¿Tú Porque crees? sí, porque los nuevos traumatólogos, por ejemplo, ya no dan ese mensaje. Hay algunos que sí, que Ya, siguen enmarcados ahí, se han formado con eso y tal, pero este es el traumatólogo realmente el que da este mensaje. El médico de familia no suele dar este mensaje. De hecho, suelen ser bastante proactivos en la prescripción de actividad física. mm, Y eso también puede ser un problema, porque claro, ser muy proactivo en la prescripción de algo en el que no controlas, pues te lleva a cometer errores por el otro lado, ¿no? Por exceso sí, y no por defecto. sí, Entonces, el traumatólogo, que es el que suele cometer errores por defecto en cuanto al movimiento, las nuevas generaciones están muy metidas porque ellos mismos practican deporte, porque nuestra cultura hoy sobre el deporte y el ejercicio no tiene ya, nada que ver con la de hace 20 años, etcétera. Entonces, yo creo que sí que hay un cambio generacional y que probablemente pasando los años esto cambie todavía más y que nosotros sigamos empujando y que haya más divulgación y yo creo que cambiará más todavía. Creo que hay un cambio de tendencia en ese sentido a nivel social, como sí. tú dices, y esto al final se reflejará en las necesidades. Si te llegan 100 pacientes diciendo, ¿y no será bueno que me mueva? Pues al final te dices, ostras, a ver si va a ser bueno que Sí, se muevan los pacientes, ¿no? Pero hoy en día yo creo que todavía el médico, si tú le dices, oye, esto es así, tiene la posibilidad de no cambiar y de seguir manteniendo el estatus. ya. Ese es el problema que yo le veo.